Soy Francisco Martín Martínez, soy de Granada, soy Senior Lecturer en Swansea University, en UK, y también tengo afiliación con MIT, donde estuve 6 años, coincidiendo también con el tiempo en que estuve en ECUSA. Me dedico al diseño computacional de materiales y en particular tengo interés en desarrollar materiales a partir de cualquier tipo de residuo. Mi nombre es Cristina Vázquez Mateo. Actualmente soy directora científica de investigación clínica en EMD Serono o Merck, como se conoce fuera de Estados Unidos. Y tengo un background en biología molecular. Hice mi doctorado en la Autónoma en Madrid y después me vine a Estados Unidos a seguir con un postdoctoral siempre en enfermedades autoinmunes, entre lupus, diabetes tipo 1, y ahora sigo trabajando en enfermedades autoinmunes desarrollando nuevos medicamentos. Hola, soy Ana Muñoz, soy extremeña y fui la primera presidenta de ECUSA DC en 2015. Estuve de presidenta de ECUSA DC durante 2 años y me he mantenido en el capítulo de ECUSA DC en educación. Estuve involucrada en la creación de ECUSA al principio, creando los estatutos de ECUSA y creando la non-profit de ECUSA, todo el papeleo de la non-profit. Llevo en Estados Unidos 10 años en total. Estuve en la Universidad de Minnesota después de mi tesis en microbiología de suelo y en el área de Washington llevo unos 8 años. Todavía sigo ligada a ECUSA en el área de educación porque ahora me dedico a la enseñanza. Soy profesora en un instituto en donde doy clases de biología y de química. Yo conocí ECUSA a través de un email que nos llegó a la red de españoles en Boston, que decía que un grupo de científicos había creado ECUSA en Washington. Y dije, uy, esto suena muy interesante, ¿por qué no hacemos algo así en Boston? Porque yo aquí iba a muchos eventos y fiestas y había muchísimos científicos, entonces dije, sería un lugar perfecto. Yo conocí ECUSA a finales de 2014, básicamente porque había algunas personas en Boston que estaban iniciando el capítulo de que luego fue el capítulo de Boston, estaban buscando gente que quisiese involucrarse, y creo que fue a través de alguien que conocía que me dijeron que por qué no asistía a una reunión para saber qué era ECUSA, para informarme de este nuevo capítulo, y allí conocí a Cristina Vázquez, que al principio fue la presidenta del capítulo de Boston y yo empecé como secretario en este capítulo. Estuve ahí durante los primeros años, desde que se creó el capítulo de Boston hasta que ya se fue consolidando. Y luego, más adelante, cuando Cristina se presentó para presidenta a nivel nacional, yo me presenté con ella como vicepresidente. Esto fue, creo que 2016, estuvimos desde 2016-2018, donde yo estuve como vicepresidente, y luego cuando Cristina dejó el puesto de presidenta, yo pasé a ser presidente. Estuve durante 1 año aproximadamente como presidente hasta que ya dejé Estados Unidos y me vine. Pues conocí a ECUSA a través de la comunidad de españoles en Estados Unidos. Cuando llegué a la zona de Washington, como yo ya había estado antes, conocí a gente que vivía aquí en Estados Unidos y enseguida me pusieron en contacto con otros científicos que vivían por el área de Washington. Y lo primero que hice con la gente de ECUSA, aunque parezca raro, es hacer una feria de abril. Yo venía de la feria de abril de Sevilla y estuve en la feria de abril de Washington. Ahí conocí a María Levitt y María Levitt ya me metió en todo lo que era la creación de ECUSA. Es un terremoto y con ella he hecho muchísimas cosas, y entre ellas pues crear los estatutos para ECUSA y establecer a ECUSA como non-profit. Yo empecé en ECUSA como presidenta de Boston y estuve en el cargo 2 años junto con distintos vicepresidentes. Al cabo de los 2 años tocaba renovar y me gustó tanto la experiencia que decidí presentarme al puesto de presidenta a nivel nacional. Entonces pasé las elecciones y estuve en ese puesto otros 2 años. ECUSA empieza en DC con un grupo de gente que se coordinan y generan lo que es la semilla de lo que va a ser ECUSA, no solo en DC, sino también a nivel nacional. Entonces, en aquel entonces
Iñaki, Teresa, María, toda la gente que estaba en DC, sabiendo que en Boston hay una comunidad de científicos muy grande, porque está Harvard, está MIT, hay un núcleo muy grande de todo lo que es empresas de investigación. Contactan, yo ya no sé, no recuerdo exactamente con quién contactan, ¿no? Pero creo que fue pues, igual con Isabel, con Cristina, con gente que estaba allí y que tendrían algún tipo de contacto con la gente de DC. Y entonces pues es Isabel la que empieza a coordinar y a contactar con gente que pudiese estar interesada en generar un capítulo, el que sería el segundo, en Boston. Fuimos el segundo grupo que empezó ECUSA, ¿no? Primero nació en Washington, Boston fue el segundo capítulo y luego vinieron los demás. Entonces Boston era muy activo, teníamos a mucha gente en el grupo con muchas ideas, entonces todo el equipo de Boston me marcó mucho. A nivel nacional tuve mucho contacto con la Junta, con Iñaki, Teresa, estábamos en contacto continuamente en las reuniones a nivel nacional para ver cómo hacíamos la otra parte de ECUSA, que no es tan divertida para mí, los estatutos y todo el papeleo que va, que es muy importante, pero no es la parte creativa que hacíamos en Boston, de crear programas y ejecutarlos y luego ir a los eventos sociales, que era también la parte más divertida. Después de hacer charlas y demás, teníamos nuestras reuniones donde poníamos algo para picar y así conocíamos a la comunidad de Boston y de ahí pues salían más ideas, contactos, etc. Me he encontrado con un montón de científicos por el camino en distintos campos, he aprendido muchísimo de ellos y sigo aprendiendo continuamente. Para mí ha supuesto también una oportunidad para dedicarme a algo que no sabía que me iba a gustar tanto como me está gustando, que es la educación. A través de los experimentos que hemos ido haciendo en ECUSA DC, con niños pequeños, a través del programa de educación, pues ha ido creciendo mi vocación por la educación. Hasta el punto, pues que el año pasado fui muy afortunada de recibir el premio a la profesora del año bilingüe en Estados Unidos, que es un gran honor y que parte se lo debo a ECUSA y a mis compañeros de ECUSA, porque me han dado la oportunidad de tener una visibilidad y de tener una fuerza para transmitir toda esa ciencia en la educación que hago todos los días con mis estudiantes. Realmente yo, si me quedo con algo del tiempo en ECUSA, fue la interacción con muchísima gente. O sea, para mí la junta directiva era un momento de la semana que era divertido ir a la junta directiva. Pero porque pues, hablabas con la gente de Midwest, cuando estaba Paris, o bueno, cuando estaba Anabel, la gente de New York. Sí, bueno. Lo que más aprendí en ECUSA y lo que más me ha marcado para mi carrera profesional es aprender a trabajar en equipo con personas de diferentes ámbitos, diferentes especialidades y sobre todo diferentes personalidades. Tiene que seguir siendo un órgano de conexión con España, un órgano de referencia, que la gente conozca allí y que todos aquellos que quieran venir aquí digan, existe ECUSA, yo ya los conozco, me voy a poner en contacto con ellos y que aquí les podamos ayudar. El futuro de ECUSA lo veo como una plataforma desde la cual se van a lanzar proyectos que nos van a unificar como científicos y la ciencia que hacemos en general. Es decir, si alguien que está en ECUSA quiere lanzar un proyecto y quiere buscar a otra persona que va a ayudar con ese proyecto porque tienen intereses en común, pues ECUSA es la plataforma perfecta para lanzar eso, para darle visibilidad y para hacer proyectos que le den ese realce a la ciencia que tenemos que buscar o que tenemos en común todos. Siempre he creído que es importante, en paralelo a lo que es la carrera, digamos, propiamente dicha, me ha parecido siempre importante involucrarte en algún tipo de actividad al margen que ayude, pues, no sé, a defender los intereses de ese colectivo, a ayudar a que todo el mundo, pues, colabore, se conozcan, tender puentes. Siempre estoy disponible para lo que se necesite, porque ECUSA siempre tiene un lugar en mi corazón. Ha sido muy especial y muy importante para mí, a nivel profesional y personal.